a todas y todos. Mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero y en coordinación y colaboración con el profesor Freddy Segura de la Universidad de los Andes, estamos haciendo esta serie de videos sobre microelectrónica en español. Agradecer al IEEE y a CAS por el apoyo dado para la realización de estos videos. Y el título de este tercer video se llama, o lleva, o bueno, es Transistor MOSFET, curvas de caracterización. Bien, comencemos entonces. Esta es la agenda. Vamos a hablar de la estructura del transistor MOS, regiones de operación del transistor y las curvas características del transistor. Bien. Ok, estos son los símbolos del MOSFET. Antes que nada, mencionar qué traduce MOSFET. MOSFET quiere decir Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor en español. Entonces, hay dos tipos de MOSFET, el NMOS y el PMOS. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres representaciones diferentes de estos de estos dos tipos de transistores. Entonces, ¿por qué se llama NMOS? Porque los portadores que lleva este MOSFET son los negativos, es decir, los electrones o los portadores mayoritarios, ¿no? Recuerden que hay portadores mayoritarios y portadores minoritarios siempre. Mientras que el PMOS es un MOS de cargas positivas mayoritarias, así que en este caso pues serían los huecos. Bien, ¿cómo hacemos la distinción entre un NMOS y un PMOS? El NMOS, ¿cierto? Em, tiene una flecha en este sentido, digamos, hay dos barras paralelas, una más pequeña que otra, y esa flecha está saliendo de esas barras, ¿cierto? Mientras que en el PMOS esa flecha está entrando, ¿vale? Entonces esa es la primera distinción. Nos podemos dar cuenta que en estos dos MOSFET, ¿cierto? Hay cuatro terminales: drenador, puerta, surtidor y bulk o el cuerpo. Sí, gate, source, bulk y drain en inglés. Vale. ¿Por qué se le llama drenador al NMOS? Bueno, antes que nada, decir que la flechita hace relación a bueno, en principio hace relación a el terminal del surtidor. Y la que no tiene la flechita, ¿cierto? La que no está asociada a la flechita, está asociado al terminal drenador. Bien, aparte de eso, el gate va a salir de esta barra, que es un poquito más pequeña y más gruesa, y al otro lado de esas dos barras sale este cuarto terminal que es el cuerpo y que lleva siempre el nombre de bulk. Bien, entonces, ¿por qué se le llama drenador? ¿Por qué se le llama surtidor? Vale, recordemos que en un NMOS los portadores mayoritarios son los electrones y los electrones van en sentido opuesto a la corriente, ¿sí? Entonces, en un NMOS usualmente la corriente va de drenador hacia surtidor. Quiere decir que en el NMOS, como los electrones van en sentido opuesto a la corriente, los electrones entran por el surtidor, surten, ¿cierto? Hay surten de electrones, mientras que el drenador drena, ¿cierto?, a los electrones del transistor. Bien, mientras que en el PMOS, como son cargas positivas, entonces están en el mismo sentido que la corriente y por lo tanto se puede decir que el terminal S, que es el surtidor, va a surtir de huecos al transistor, mientras que el terminal drenador va a drenar los huecos que van a salir del eh, transistor. Bien, entonces de esa manera se pueden diferenciar los terminales. En este caso de acá, observen que tenemos tres de los cuatro terminales. En ambos casos falta el bulk o eh, o el sustrato, ¿cierto? Y es porque en este caso se asume que eh, el bulk del NMOS va a estar conectado a la tensión más negativa del circuito, mientras que el bulk del PMOS va a estar conectado a la tensión más positiva del circuito. Por último,
En este último caso, también tenemos los mismos tres transistores, los mismos dos transistores y tres terminales, pero en este caso, la diferencia es cuál, es que en vez de utilizar flechas, se utiliza o una bolita o ninguna bolita. ¿Sí? Entonces, cuando hay una bolita en el gate, como pegado, digamos, a la barra, como tenemos en este caso, hace alusión a lo que es un PMOS, mientras que si no hay bolita, hace alusión a lo que se conoce como un transistor NMOS. Entonces, esos son los diferentes tipos de símbolos que existen sobre el MOSFET. Bien, antes de, digamos, determinar o encontrar cómo es que se obtienen las curvas de corriente del transistor y de las diferentes regiones de operación, quiero presentarles, quiero traer un concepto muy importante, que es el conservio de conservación de carga cuando se tiene un capacitor. Entonces, por ejemplo, en el caso de un MIMCAP, que es un MIMCAP, metal, aislante, metal, o en inglés, metal, insulator, metal, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos en un estado de conservación de carga, de equilibrio, cuando la cantidad de cargas positivas, ¿cierto? En el plato positivo es igual a la cantidad de cargas en el plato negativo como se observa aquí. En este caso Q1 es el mismo más Q y Q2 es menos Q. Entonces más Q menos Q va a dar una carga neta de cero. En el MOSFET va a aparecer algo muy similar cuando se encuentra en estado estable. ¿Qué tenemos aquí? Pues observen lo que tenemos. Tenemos un metal, tenemos un óxido, que en este caso hace la función de aislante, y tenemos un semiconductor. Aquí va a aparecer algo muy similar, y es que la carga que se va a colocar, ¿cierto? En la parte superior del aislante, es decir, del óxido, que sería QG, va a ser en valor absoluto igual a la carga que se va a encontrar en la parte ah, del plato, ¿cierto? Inferior del aislante, que en este caso sería QS. ¿Para qué? Pues para que tengamos nuevamente este concepto de conservación de carga, que es QG más QS. Entonces, ¿qué es un MOSFET? Es simplemente lo podemos ver como un sándwich de un metal, de un óxido y de un semiconductor, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos que pensar en lo que es un capacitor, ¿cierto? En donde va a haber pues una carga definida en cada uno de los platos, superior e inferior del aislante. Bien, entonces, esta es la estructura del transistor MOSFET. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos en esta parte superior, tenemos el gate, que es donde va a estar el metal, ¿sí? Entonces, vean, todo esto es el metal. Esta parte de aquí que está con unas rayas, ¿cierto? Que es todo esto de acá, es el aislante. ¿Sí? Entonces, vean que tenemos el metal, el aislante, ¿y qué vendría siendo esto? Pues claramente vendría siendo un semiconductor, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos la formación de este sándwich del MOSFET, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues sabemos que en un capacitor la corriente DC no pasa, ¿cierto? Entonces la corriente de este dispositivo tiene que ir en otra dirección. Y esta usualmente, como les mencioné cuando estaba explicando lo de los símbolos, va en el caso del NMOS, del drenador, hacia el surtidor, perdón, mientras que los electrones van en sentido opuesto a la corriente, ¿no? Del surtidor hacia el drenador. Vale. ¿Qué aspectos importantes hay aquí? Bien, tenemos lo que se conoce como el L, ¿sí? Que es la distancia entre estos pozos de difusión, que como es un NMOS, entonces los pozos de difusión van a ser de portadores mayoritarios tipo N, como tenemos aquí, y el L va a ser justamente la separación debajo del aislante entre entre las difusiones. ¿Listo? Y lo otro es que esa es una primera dimensión, un parámetro importante. Y lo otro es que hay una profundidad del transistor, como tenemos aquí, que es un W, ¿sí? Entonces,
A la final, uno como diseñador va a tener dos parámetros principales para poder diseñar, el W y el L. Esos son los únicos dos parámetros que uno como diseñador puede utilizar para cumplir las expectativas. ¿Qué otra información importante de aquí? Ven que aquí dice poli, hace referencia a polisilicio. Oiga, pero ¿cómo así? ¿No es que esto era un metal? En una primera instancia sí. Hace un par de años que fue cuando se dio el invento de este dispositivo, esto antes era un metal. Pero el poli, digamos, térmicamente es mucho más estable, em, digamos, evita mejor que haya corrientes, digamos, de fuga a través del aislante, ¿sí? Térmicamente, como lo dije, es mucho más estable, entonces, a medida que avanzaba el tiempo, se cambió el polisilicio por metal, ¿vale? Este TIOX hace referencia al grosor del óxido, leaded thickness, oxide thickness, ¿cierto? Que es el grosor del óxido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tecnología va avanzando, ¿cierto? Entonces las dimensiones se van disminuyendo. Como habíamos hablado, recordemos la ley de Gordon Moore, ¿cierto? Que cada 18 meses, 24 meses aproximadamente, las dimensiones de un transistor se dividen a la mitad. O bueno, o el área que ocupa un transistor se divide a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez el transistor y las dimensiones de este se van a ver más pequeñas. Entre esas, el óxido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo, digamos, tenía un óxido así de grueso y a medida que pasa el tiempo, pues va a tener un óxido así de delgado. Y eso va a ser un problema para las tecnologías más recientes. ¿Por qué? Pues porque puede haber corrientes de fuga, ¿cierto? A través del óxido. ¿Por qué? Pues porque ese óxido ya no va a ser tan grueso y no va a ser tan buen aislante, ¿sí? Em, para tecnologías más nuevas. Entonces, se supone que la corriente va de drenador a surtidor en un transistor NMOS, pero si el óxido es demasiado fino, pues va a haber tunelamiento, por ejemplo, que es el fenómeno que se conoce, hacia el canal y esa corriente va a modificar la corriente que yo deseo controlar. Entonces vean que hay unos efectos indeseados a medida que se va escalando. Otro concepto importante, sustrato tipo P, ¿vale? Es el sustrato que usualmente se maneja. ¿Qué es el sustrato tipo P? Es como la base de este edificio que vamos a construir. Perfecto. Sigamos. Bien, entonces, ¿a qué se le llama tecnología CMOS? Bueno, si yo miro de aquí hacia la izquierda, pues identificamos lo que es un transistor NMOS. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las difusiones que se encuentran en el sustrato y que están debajo de este polisilicio y de este aislante, que serían estas de acá y estas de acá, son tipo N. Quiere decir que en estas zonas los portadores mayoritarios son los electrones. ¿Vale? Perfecto. Entonces, de esa manera yo físicamente puedo identificar si un transistor es tipo N o tipo P. En este caso, observen que las difusiones son tipo P. ¿Qué daría a entender eso? Pues que este transistor de la derecha es un transistor PMOS. Aquí hay algo muy importante a mencionar y es lo siguiente. Observen que aquí hay un pozo tipo N. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues recuerden que nuestro sustrato es tipo P. Entonces, si yo tengo un metal tipo P y lo cortocircuito con un metal que es aún más tipo P, pues todo esto de acá va a estar cortocircuitado. Pues, mejor dicho, va a estar lleno de portadores tipo P. ¿Sí? Entonces, por eso se coloca el pozo tipo N, para aislar, ¿cierto? Mi dispositivo y poder tener un mejor control sobre él. ¿Por qué? Porque si esto aquí fuese tipo P también, pues estaría fluyendo corriente de un lado para otro de manera muy fácil y sin control. Entonces, esto me permite, digamos, empezar a tener una tensión de control desde cero e irla incrementando y a partir de ahí ir controlando el flujo de corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué es una tecnología CMOS? Esta C de aquí hace referencia a complementario, complementary MOSFET, ¿sí? Es decir, que en un mismo sustrato tipo P tengo la capacidad, la habilidad de tener un transistor tipo P
y un transistor tipo N. ¿Listo? Y es así como se define la lógica CMOS. Bien, vale. Entonces aquí tenemos nuestro dispositivo MOSFET. Como si ustedes se dan cuenta. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar en la diapositiva anterior es que si en un MOSFET tipo N, pues tenemos nuestros pozos de difusión tipo N, el cuerpo o el bulk va a ser tipo P. Mientras que si en un transistor PMOS las difusiones son tipo P, el pozo va a ser, perdón, el bulk, ¿cierto? O el cuerpo va a ser tipo N. Vale. ¿Por qué? Pues porque tipo P está en sustrato tipo P y tipo N para el pozo estará en sustrato tipo N. Listo. Bien. ¿Por qué? Porque esto de aquí, este bulk, es digamos como ese terminal que permite, digamos, extraer todo el tipo de corrientes parásitas que hay en esos sustratos y como que limpia eh, mi, mi tecnología, la base de mi tecnología. Bien, vale, entonces vámonos a las características del NMOS. Como les dije, la corriente va de drenador hacia surtidor, ¿cierto? Quiere decir que la tensión de drenador debe ser mayor a la tensión del surtidor o fuente, ¿sí? Y aparte de eso, aquí hay algo muy importante y es que el cuerpo del transistor NMOS debe ir conectado a la terminal más negativa del circuito. ¿Esto por qué? Volvamos aquí. Bien, a mí me interesa tener una corriente que va únicamente de drenador a surtidor, ¿sí? Porque es la corriente que yo voy a poder controlar. Si le meto una tercera corriente o una cuarta corriente, pues va a ser muy difícil controlar la cantidad de portadores que van a pasar por el canal. El canal es esto acá, ¿no? Es la distancia entre las difusiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una corriente que viene de aquí para acá y sale por el surtidor, ¿cierto? ¿Qué pasa si el bulk del NMOS está conectado a la tensión más positiva? Entonces, recuerden que el drenador está a una tensión más positiva que el surtidor. Y si el bulk está a la tensión más positiva, quiere decir que el bulk y el surtidor, que vean aquí que forman una unión PN, ¿cierto? Que es la unión del diodo, podría estar en directa, ¿cierto? Vean que aquí hay un diodo. Y si esta tensión de aquí es mayor a esta tensión de acá, entonces existe la posibilidad de que haya un diodo aquí encendido. Quiere decir que podría haber una corriente que se está inyectando hacia el surtidor, aparte de la que viene del drenador y pasa por el canal. Entonces vean que eso no es lo deseado. ¿Qué se hace entonces? Lo que se hace es mandar el bulk del NMOS a la tensión más negativa. ¿Por qué? Pues porque yo así me voy a asegurar que este dispositivo va a estar, este diodo, digamos, parásito, ¿por qué? Porque fue un diodo que no se hizo con esa funcionalidad. Simplemente, dada la estructura del NMOS, se generó, ¿cierto? Lo apago completamente y así evito que haya una corriente que entre por el bulk y pase al surtidor y que se sume con la del drenador, ¿sí? Para el PMOS es exactamente lo mismo. Si yo coloco el bulk del PMOS a una tensión más negativa, a una tensión negativa, puede que entre drain y bulk haya eh, un diodo o este mismo aquí, ¿no? Vean que esto acá y esto acá están conectados. Entonces aquí podría haber un diodo, aquí podría haber un diodo o aquí podría haber un diodo, ¿cierto? Entonces, y eso inyectaría corriente al canal. Recordando que en un PMOS la corriente va de surtidor a drenador. Viene en este sentido, ¿cierto? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pues yo debo, para poder deshabilitar completamente este diodo parásito, mandar el bulk, ¿cierto? A la tensión más positiva. De esta manera me voy a asegurar que este diodo aquí no se va a prender y por lo tanto pues va a tener un control mucho más certero, ¿cierto? De la corriente que va a pasar por ambos dispositivos. Entonces ese es el porqué
el cuerpo del NMOS debe ir conectado al terminal más negativo, mientras que el del PMOS debe ir conectado al terminal más positivo. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad principal del MOSFET? La funcionalidad principal del MOSFET es una fuente de corriente controlada por tensión. Es decir, al yo tener control sobre dos terminales, ¿sí? Gate source, source gate, ¿sí? Si yo aumento la diferencia de tensión entre gate y source, quiere decir que VGS o VSG sea mayor, en principio, pues va a haber más corriente. Esa es la base de la funcionalidad del MOSFET. Bien, ok. Pero como les dije, pues el objetivo, ¿cierto? Principal es tener un control de este dispositivo. ¿Sí? Entonces a mí no me interesa que si yo lo tengo apagado, pues haya una corriente. ¿Cierto? Me interesa es que si pues tengo apagado el dispositivo, si no tengo alimentación, ¿cierto? En el dispositivo, pues este no debería conducir. ¿Por qué? Pues porque si no, no voy a tener un control sobre este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, entonces recordemos el caso de nuestro. ¿Qué tipo de transistores? NMOS, ¿cierto? Porque las difusiones son tipo N, N más, ¿cierto? Es decir, que hay muchos portadores tipo N. Perfecto. Entonces, recordando que en un MOSFET tipo N el drenador está a una mayor tensión que el surtidor, quiere decir que este es el drenador, luego la corriente debería ir en este sentido. Perfecto. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que es un sustrato tipo P. Quiere decir que todo este sustrato, o la mayoría de este sustrato, está compuesto por portadores tipo P, positivos o huecos. Entonces quiere decir que hay una barrera, se podría ver así, de portadores tipo P que impiden el paso de electrones de un lado hacia otro. En otras palabras, si mi tensión de puerta es igual a cero, sabiendo que hay una diferencia de tensión entre drain y source, no va a haber corriente a través del transistor, ¿cierto? Como se observa aquí. ¿Por qué? Pues porque justamente hay esta masa de huecos que impiden el paso de electrones. Ok, pero ¿qué pasa si yo subo un poco más la tensión de gate? Si yo subo un poco más la tensión de gate comparado a cero, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy inyectando cargas positivas aquí y acá, ¿cierto? Estoy inyectando más cargas positivas. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que al yo inyectar cargas positivas, pues por un lado estoy haciendo que las cargas positivas que se encontraban aquí cerca del óxido en el canal, pues sean repelidas por estas cargas. Y aparte de eso, van a haber unos iones negativos que se van a posicionar cerca de la interfaz con el aislante. ¿Eso por qué? Recuerden el concepto de conservación carga, ¿no? Que habíamos visto. Si yo tengo X carga acá, aquí debería tener el valor absoluto de esa X carga. Perfecto. Interesante, ¿no? Pero vean que se puede decir que eliminamos o que empujamos, ¿cierto? Que aislamos, más bien que repelimos, más bien es los huecos que habían aquí y ahora todo esto son cargas negativas. Entonces uno diría, bueno, área negativa, cargas negativas. Pero el problema es que esto aquí son iones fijos, ¿sí? Entonces estas cargas de acá no son móviles. Quiere decir que por más de que yo haya aumentado la tensión de puerta a un valor mucho más alto que cero y que aparte de eso la carga haya inyectado una carga positiva aquí que haya repelido a la carga positiva que se encontraba cerca al aislante en el canal, que son estos de acá, así todo todavía no hay corriente. ¿Por qué? Pues porque los iones que se quedaron aquí son iones fijos, son iones quietos, ¿vale? No están en movimiento. Y sabemos que para que haya corriente, pues el ion debe estar en movimiento, ¿cierto? Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa si yo aumento aún más la tensión VG, ¿cierto? Entonces voy a colocar mucha más carga aquí en la superficie, como observamos acá. Sigue habiendo
digamos, esta fuerza que va a repeler las últimas cargas positivas que habían, pero aparte de eso, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces vean, aquí hay muchísimas cargas positivas. Recordemos que este sustrato es un sustrato tipo P. Quiere decir que los portadores minoritarios son los electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo electrones, pero en una cantidad muy baja. Y son esos electrones iones que teníamos acá. Y ahí hay un problema de conservación de carga. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo muchísimos portadores tipo P o huecos y aquí voy a tener muy pocos portadores tipo N. Quiere decir que no hay esta conservación de carga. Pero ¿qué es lo que hace la naturaleza a la final? Encontrar el equilibrio. ¿Cómo? Van a arrancar electrones de estas difusiones y estos son electrones que son móviles y los van a colocar en el canal para que haya una compensación de carga entre este plato del capacitor y esta parte de acá. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos en este momento un canal completamente invertido. ¿Por qué? Pues porque pasó de ser un canal tipo P a un canal tipo N, pero aparte de eso con cargas negativas móviles. Y al tener cargas negativas móviles que tengo una corriente. Entonces, de esa manera es que se forma el, la tensión de umbral en un transistor. ¿Y qué es este VTH? Pues es justamente ese valor de VG tal que me invierta el canal y me coloque unas cargas móviles negativas en el canal. ¿Vale? Y eso es lo que se conoce como la tensión de threshold o tensión de umbral. Perfecto. Bien. Aquí hay algo muy importante a mencionar y es que eh, esa tensión de threshold o de umbral no es como un encendido y apagado. No es como a partir de aquí, conduce a partir de aquí. No, eso es una tensión gradual. ¿Vale? Entonces, eso va a implicar unos mayores efectos, sobre todo cuando se trabajan con transistores pequeños, es decir, cuando se trabajan con transistores de L, muy pequeño, L es la distancia, ¿cierto? Entre estas dos difusiones, tipo N, que es lo que se conoce como el canal. ¿Vale? Entonces, esto es una función, digamos, que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Digamos, a la final esto es un divisor capacitivo, ¿cierto? Tenemos una capacitancia acá de óxido, tenemos una capacitancia de la región de agotamiento y eso me va a permitir encontrar la expresión de la tensión de umbral en función de todos estos parámetros. Pero el concepto importante es que, digamos, en términos prácticos, la tensión de umbral no es un prendo o apago la corriente. No, es una tensión que va, digamos, cambiando gradualmente, ¿vale? Pero en términos prácticos para este curso, vamos a pensar que si la tensión de gate es menor a la tensión de umbral, no hay corriente, y si sí, sí hay corriente. Siempre y cuando haya que una diferencia entre drenador y surtidor. ¿Por qué? Porque si no hay diferencia entre drenador y surtidor, o entre alguno de los dos, quiere decir que este terminal de aquí está igual a este terminal de acá. Si yo tengo un elemento y tengo dos tensiones iguales, no va a haber nunca corriente que va a pasar a través de él. Bien, ok. Entonces digamos, los invito a que hagan el mismo ejemplo para el caso del transistor PMOS. Vale. Ok, ahora hablemos de las regiones de operación del transistor NMOS. Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que si la tensión de gate del transistor pasa cierto valor, que es la tensión de umbral, va a haber corriente, pero esa corriente se comporta de diferentes maneras. Entonces, ¿qué sabemos? Por definición, la corriente es igual a a la densidad de carga móvil, QD, multiplicado por la velocidad de la carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si yo tengo una masa, un volumen, perdón, de portadores a una cierta velocidad y durante un cierto tiempo, yo puedo determinar la corriente, digamos, de ese volumen de portadores. Entonces, por definición, I es igual a Q por V. Perfecto. Pero aparte de eso, ¿qué sabemos? Sabemos que Q, que es la carga,
¿cierto? Es igual a la capacitancia por la tensión. Recordando que, ¿qué? Que la tensión es la tensión entre la puerta, que es este VG, y el canal, ¿vale? Entonces es la tensión entre la puerta y el canal, 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 recorriendo claramente todo el canal, ¿no? Entonces vean que Q es igual a C por VGS, pero también VGS debe ser mayor a VTH para que pueda haber una corriente. Si no, no tendría sentido esta expresión. ¿Listo? Entonces por eso se coloca el menos VTH aquí, porque este VGS debe ser mayor o igual a este VTH para que haya corriente. Un poquito mayor, verdaderamente, para que tenga sentido la expresión. ¿Sí? Entonces Q es igual a C por V, es decir, Q es igual a Cox por VGS menos VTH. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que este dispositivo tiene una profundidad dado por W. ¿Listo? Entonces, Q es igual a W por Cox por VGS menos VTH. Bien, recuerden que la condición para la primera región de operación del transistor, que es la región de corte, significa que VGS debe ser menor a VTH. Aquí hay algo importante a mencionar y es que ¿por qué se toma VGS y no VGD? Recuerden que drenador está a una tensión superior a la del surtidor. Entonces, por eso, mi referencia, ¿cierto? Va a ser la tensión de surtidor en el de NMOS. Por eso voy a hacer VG menos este punto, VG menos este punto, VG menos este punto, VG menos este punto. Y así voy a poder determinar la carga que va a haber a lo largo del canal. Bien, ahora póngale mucha atención a esto. Y es lo siguiente. Y es que verdaderamente, si yo tengo la misma carga a lo largo del canal, quiere decir que eh, este, esta tensión de aquí, esta tensión BG menos la tensión en este punto, es igual a esta tensión de aquí menos la tensión de ese punto. Y eso digamos que quebraría la definición que hemos dicho que la tensión de drain debe ser mayor que la tensión de source, ¿cierto? Entonces imaginemos, si la tensión de source es 0 voltios y la tensión de drain es 2 voltios, pues a lo largo del canal debe haber un perfil que me permita pasar de 0 voltios acá a 2 voltios acá, ¿cierto? Y es exactamente lo que pasa aquí. La cantidad de carga acá va a ser mayor porque la tensión en el surtidor es menor, ¿cierto? Ya que este VGS va a ser mayor. Recordar que, ¿qué? Que VGS es que VG menos VS. Si VS es menor, es cero, pues VGS va a ser VG. Quiere decir que va a ser lo más grande posible. Mientras que si en este punto tengo una tensión mayor a 0, quiere decir que este valor de aquí ya no es VGS, sino que va a ser VG menos ese valor. Luego esto de aquí va a ser menor al VG máximo que ha obtenido cuando X, que es digamos la distancia a lo largo del canal, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vean lo interesante, y es que si yo me paro aquí en este punto, pues voy a tener una tensión de 0. Si me paro aquí, por ejemplo, voy a tener una tensión de 0.5. Si me paro acá, una de 1, 1.5, 2. Entonces vean que aquí hay una variación de la tensión a lo largo del canal. Y eso va a ser representado por esta tensión menos Bx. ¿Listo? Entonces este menos Bx va justamente a decir que a medida que yo me voy acercando hacia el drenador, la tensión, ¿cierto? Va a ser, la tensión BGS menos BX va a ser menor cada vez. ¿Listo? Es decir, que hay una tensión que es función de la distancia y que demuestra que a medida que me voy acercando hacia el drenador, la carga va a ser menor. ¿Vale? Ese es el concepto detrás eh, de esta variación del perfil de la carga. Perfecto, entonces tenemos por ahora esta ecuación a lo largo de nuestro canal. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que por definición I es igual a QD por B. Entonces, QD era lo que teníamos acá y simplemente lo sustituimos.
Quiere decir que la corriente del drenador es igual a W por Cox por VGS menos VX menos VTH por la velocidad. Bien, ¿estamos en qué tipo de transistor? Un transistor tipo N. Luego quiere decir que la velocidad va a ser igual a menos mu por E, ¿sí? ¿Por qué? Porque el NMOS va en sentido opuesto a la corriente. Entonces, por eso es que aparece este signo. Y lo otro que sabemos es que E es igual a menos dB de X, ¿vale? Entonces, ese menos de menos dB de X se va a cancelar con este de acá y va a quedar esta expresión de aquí. ¿Listo? Ahora que tenemos, pues podemos pasar este de X de este lado y vamos a tener dos diferenciales al lado de la igualdad. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el de X, que es la variación de la carga, va desde 0 hasta L, ¿cierto? Desde 0 hasta L. ¿Y qué es lo otro que sabemos? Que el dB, que es justamente la tensión en este punto, ¿cierto? Cuando X vale 0, la tensión dijimos que valía 0, ¿no? Porque el surtidor está aterrizado, que es exactamente esto de acá. Mientras que cuando X vale L, la tensión vale BD y pues simplemente como ese el surtidor está a tierra, pues vamos a llamarla BDS. Sí, se podría decir que es BD menos BS, que es BD menos 0, que es igual a BD, pero por términos, digamos, de considerar todas las terminales, la vamos a llamar BDS. ¿Listo? Ya tenemos nuestros límites de integración, entonces ahora podemos obtener esta expresión de aquí, ¿sí? Y esta expresión de aquí es una expresión que me va a representar una parábola invertida, ¿cierto? De mi corriente con respecto a BDS. Entonces vean que BDS aquí es cuadrático, ¿no? Entonces tiene una parábola invertida. Y que si el VGS es mayor, pues la parábola va a ir creciendo, ¿cierto? Bien, ok. Entonces esta expresión de aquí corresponde a la segunda región de operación, que es la que se conoce como región de triodo del transistor, que es cuando tenemos un perfil de corriente que va aumentando a medida que aumenta el BDS. ¿Listo? Entonces, la región de triodo se da cuando el BDS tiene un perfil, perdón, la región de triodo se da cuando la corriente ID tiene un perfil ascendente. ¿Listo? Y este punto de aquí, que es el punto donde la corriente es máxima y donde el gradiente de ID con respecto a dBds es igual a cero, me va a poder permitir obtener esta expresión de acá. Entonces la corriente máxima, ¿y eso cómo se hace? Pues derivando de esta expresión con respecto a BDS e igualándola a 0. ¿Sí? Entonces, em, la corriente máxima se va a dar verdaderamente cuando BDS es igual a BGS menos BTH. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Entonces, esto es una invitación a que lo hagan en sus casas y es, derivo esta expresión con respecto a BDS y la igualo a cero. Al igualarla a cero, me va a dar una condición, que es la siguiente, y es que este punto de corriente máxima se va a dar cuando el BDS es igual a BGS menos BTH. ¿Sí? Esa va a ser la condición. Y si ustedes sustituyen aquí BDS por BGS menos BTH, que sería el valor máximo, van a poder llegar a este valor de acá. Y este valor de aquí va a ser este punto máximo en cada una de las corrientes con respecto a VGS. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la condición para la región de triodo? Primero, que el transistor esté encendido, es decir, que VGS sea mayor a VTH, mayor o igual a VTH. Y la segunda es que, como nos interesa, es cuando está creciendo la corriente con respecto a VDS, es decir, tiene un perfil ascendente,
quiere decir que BDS debe ser, para esta corriente pequeña, menor a BGS1 menos BTH. Es esto de acá. O para esta segunda acá, a BGS2 menos BTH. Entonces, esta región de aquí. O para esta de acá, BGS3 menos BTH menor a BDS. Esa es la condición para la región de triodo. Aquí hay algo muy interesante y es que vean, nos encontramos en la región de triodo con este perfil ascendente, pero cuando yo hago un zoom aquí, puedo encontrar que existe una relación lineal entre ID y BDS, ¿cierto? Ven que si yo hago un zoom por acá, voy a tener una relación que puedo aproximarlo hacia una, em, una relación lineal entre ID y BDS. Y eso cuando se da cuando el BDS es mucho más pequeño que 2BGS menos BTH. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues al yo tener una relación lineal entre la corriente y la tensión, pues voy a obtener una resistencia de valor 1 sobre mu NCox W sobre L BGS menos BTH. ¿Esto qué implica? Que cuando el transistor se encuentra en la región de triodo y aparte de eso, pues maneja unas tensiones BD muchísimo más BDS, muchísimo más pequeñas que 2BGS menos BTH, el transistor MOSFET se va a comportar como una resistencia de valor 1 sobre mu NCox W sobre L BGS menos BTH. Bien, entonces ahora falta la última región de operación y es la región de saturación. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos nuestro ID contra BDS que iba subiendo y que obtenía su máximo valor cuando BDS era igual a BGS menos BTH, ¿cierto? Pero vean que después tenía era un comportamiento descendente, ¿no? La parábola invertida. Pues no. Aquí va a ocurrir algo interesante y es que la corriente se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces vean que aquí hay una corriente constante, una corriente constante. Y eso me va a poder permitir definir la tercera región de operación, que es cuando BDS es mayor a BGS menos BTH. Recordemos que esta curva acá, ¿cierto? Es ID contra BDS para BGS3. Quiere decir que la corriente va a tener un máximo en BGS3 menos BTH. Este punto acá, ¿cierto? Entonces de aquí para acá, entre este punto aquí y este punto acá, vamos a tener una corriente constante, que no va a variar con respecto a BDS, ¿cierto? Esta región de aquí, en donde no hay una variación de la corriente contra BDS, es lo que se va a conocer como la región de saturación. Y eso se debe a un efecto de segundo orden que se llama el efecto de pinch-off o de estrangulamiento, que lo vamos a ver en el siguiente video. Listo, entonces por ahora, como resumen, podemos decir que la corriente en la región de saturación es de esta forma, y de S igual a un medio de mu n C ox W sobre L1 BGS menos BTH al cuadrado, ¿sí? Y ya vamos a ver en el próximo video por qué sale este L1. Y la condición para decir que se encuentra en la región de saturación es BGS mayor o igual a BTH, porque tiene que estar prendido el transistor, ¿cierto? Recuerden que esta es la condición para que esté prendido el transistor y que aparte de eso se encuentre en esta región de acá, que va a estar determinado por BDS mayor o igual puede ser a BGS menos BTH. Por último, pues un pequeño resumen de las regiones de operación. ¿Qué pasa? Existen tres regiones de operación para el NMOS y las mismas tres regiones de operación para el PMOS. En el caso del NMOS, ¿sí? Si el BGS es menor que el BTH, es decir, se encuentra en toda esta región de aquí, podemos decir que nuestro transistor se encuentra en la región de corte. Exactamente. Si por el contrario, BDS, que es esta de acá, ¿cierto? Es menor a BGS menos BTH, es decir, esta región de aquí. Recuerden que aquí hay como un offset, ¿cierto? Porque a partir de aquí es que comienza a conducir, ¿no?
Entonces quiere decir que de aquí para abajo, toda esta región de acá está asociada a la región de triode, que es cuando BDS es menor a BGS menos BTH. Entonces, las condiciones para la región de triode van a ser uno que esté encendido, BGS mayor o igual a BTH, y BDS menor a BGS menos BTH. Vean que aquí ponemos mayor o igual, aquí ponemos mayor o igual y aquí ponemos menor restricto, ¿no? Y ponemos menor estricto y aquí debería haber un mayor o igual, ¿vale? Y para la región de saturación, que es cuando BDS es mayor a BGS, que es esto de acá, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar en la región de saturación. Estas, por lo tanto, son las condiciones para que el transistor opere en la región de saturación. Bien, basados en eso, los invito a que piensen cómo debería ser la curva ID contra VGS del transistor y cómo debería ser la curva ID contra VDS para el transistor NMOS, ¿vale? Dibujenla en su cuaderno y eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.